Gracias por participar en esta jornada que, como sabéis, se enmarca dentro de la programación de nuestra Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. Las oficinas Acelera Pyme han sido puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea. Su objetivo es dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Para ello estamos desarrollando una serie de acciones entre las que se encuentra la jornada de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Iker Aguirre, técnico de ciberseguridad de CIDUR, Industrial Cyber Security Center, y creo que está también María, ¿verdad? María, buenos días, segundón. Está por aquí. Hoy vamos a securizar el acceso a mi red. Vamos a ver cómo en el teletrabajo y el acceso remoto de proveedores las tecnologías y técnicas que tenemos que utilizar para trabajar con seguridad, ¿vale? Iker, cuando tú quieras, todo tuyo. Eskerrik asko. Perfecto, eskerrik asko. Pues como bien ha comentado, ¿no? Hoy es un poco la jornada para saber qué tecnologías se pueden usar en el trabajo, un poco el contexto de qué es el teletrabajo y luego pues profundizaremos también un poco en el proveedor, en qué nos tenemos que fijar para contratar a ese proveedor y que esté bien securizado. Voy a compartir la pantalla. Vale. ¿Me avisáis si lo podéis ver? Vale. Sí, se ve bien, Iker. Se ve. Vale. Pues un poco lo que he comentado, ¿no? Vamos a empezar con unos datos de contexto y no se puede empezar sino que en el 2019, hoy estamos en el 2022, pero por la mitad ha pasado algo que es la mayor acción de digitalización que hemos tenido en décadas, ¿no? Siempre hemos dicho de que hay que digitalizar los procesos, pero hasta que ha llegado esto que vemos en el centro, no nos ha dado ese gran empujón que necesitábamos. Este es el mapa de teletrabajo de la de Europa. Como vemos, España un 5% tenía la posibilidad, decimos posibilidad no, que pudieran, o sea, que están habitualmente trabajando. Y como vemos dentro de España, Euskadi solía teletrabajar más o menos un 20%, a veces sí, a veces no. Y en estos datos de contexto que vemos, vamos a ponernos en contexto de España, tiene 19 millones de personas y 5 millones en el 2019 solían teletrabajar de vez en cuando. La mitad de estos profesionales eran técnicos, científicos o intelectuales, lo que solemos llamar. Y como hemos dicho, ¿no? Madrid, Cataluña, Euskadi eran las que más solían permitir este modo de teletrabajo. La estimación que ha solido ser para 2020-2021 y va a ir subiendo también es que de ese millón de personas que habitualmente trabajaban ha subido hasta los 3 millones, como vemos en este gráfico. Es una barbaridad, ¿no? Lo que hemos comentado de la digitalización, cómo ha aumentado. Y al final, como todo se ha hecho rápido y como se ha podido, pues vemos que las cosas nos han hecho todo lo bien que se deberían. Por comunidades, Euskadi se ha estancado un poco, pero Madrid ha aumentado su porcentaje. Vale. ¿Qué es el teletrabajo, no? Es actividad que se desarrolla pues, desde otros lugares que no sean nuestras propias oficinas, nuestra propia organización. Y en esto de teletrabajo existen diferentes equipos que les solemos llamar endpoints, que suelen ser controlados, como vemos, por la propia organización, por proveedores, por terceros o incluso por nosotros mismos. Y estos equipos son los llamados BYOD o Bring Your Own Device. Y estos equipos suelen ser también bastante peligrosos porque esa configuración que nosotros tenemos desde casa no suele ser visualizada por la propia organización. Entonces, hoy vamos a explicar también cómo trabajar con estos equipos en diferentes arquitecturas para poder teletrabajar. Antes de nada, para poder teletrabajar, el primer paso siempre va a ser establecer una política de teletrabajo. ¿Y esto cómo se hace? Pues al final las políticas son pasos que hay que seguir para trabajar bien, ¿no? Y uno de esos pasos son la relación de usuarios que dispone la opción de teletrabajar. Yo tengo que saber qué trabajador mío va a poder teletrabajar. ¿Cómo se va a poder autorizar este teletrabajo, no? Va a tener que rellenar un formulario, va a tener que decírmelo a mí, qué aplicaciones y qué recursos va a poder utilizar.
¿Va a poder utilizar todas las aplicaciones de mi empresa o solo le voy a permitir algunas? ¿Qué configuración van a tener estos dispositivos? ¿Van a poder hacer conexiones remotas o no? Estos dispositivos que estamos hablando todo el rato van a tener que también tener planificado unas copias de seguridad periódicas para que lo que hagas en casa no se pierda. Lo que decimos, estas aplicaciones, si yo no sé lo que tengo instalado, se empiezan a hacer lo que se suele llamar shadow IT, en la sombra, ¿no? Si yo no veo lo que está haciendo mi trabajador, puede estar descargando cualquier cosa que yo no me esté dando cuenta. Las conexiones de cómo se registra, si tiene la edad, si se registra mediante, o sea, si se conecta mediante VPN, si tiene privilegios, todo esto hay que definirlo en políticas. Y al final, ¿todo esto para qué? Pues no es más que lo que llevamos diciendo durante años, que son los pilares de la ciberseguridad también de la información. La disponibilidad, la autenticidad, la integridad, la confidencialidad y la trazabilidad. Tenemos que seguir estos 5 pilares para que la seguridad esté asegurada. Entrando ya más en los métodos de acceso remoto que vamos a empezar hoy, pues vamos a ver diferentes arquitecturas como pueden ser las VPNs, las VDI, a través de escritorio remoto, portales de aplicación, directo hacia aplicaciones. Para empezar, es la que más conoceremos, ¿no? Y la que todos los días escuchamos que nos tenemos que conectar. El Virtual Private Network, o VPN, conocida también. Al final, esta tecnología nos permite una extensión segura de nuestra red local que pasa por una red pública, como no controlamos, que puede ser Internet. Estas conexiones que establecemos mediante VPN protegen la información que se intercambia, ya que establecen un túnel o un canal cifrado de comunicaciones entre nuestro dispositivo y nuestro lugar de trabajo, por donde viajan nuestros datos confidenciales de manera segura. El software VPN cifra la información enviada por los dispositivos, lo que significa que no podemos interceptar ese tráfico que se está transmitiendo a través de Internet. Este sistema funciona aplicando una clave de cifrado a los datos para transformarlos de forma que resulten indescifrables. La información solo puede ser descifrada por un sistema que también tenga esa clave, y la mayoría de claves hoy en día también suelen ser algoritmos bastante robustos, como puede ser cifrado AES 256. Además, ¿esto qué nos proporciona? Nos proporciona autenticación mutua. Decimos que se pueden identificar las dos partes y por eso es legítimo. Protección frente a reenvíos, asegurando que el dato solo se entrega una vez. Protección también frente a análisis de tráfico. Hemos dicho que no se va a poder ver ese tráfico que está tunelizado. Arquitecturas y tipos de VPN, ¿no? Aquí también dentro de lo que son las VPNs hay diferentes tipos de VPNs. Las que suelen ser también conocidas como site-to-site o de sitio a sitio, estas se implementa para comunicar de un sitio con otro sitio, como su nombre dice, y principalmente suele ser una sede principal con una sede secundaria. A través de lo que decimos, las VPN suelen ir a través de una red pública como puede ser Internet. Y añade esta conexión segura. ¿Qué es lo beneficiario de esta arquitectura? Pues este escenario no necesita que en los terminales tengan instalado ningún software VPN, ni precisen de ningún tipo de configuración adaptada. Lo que necesita es que dos dispositivos servidores VPN, como hemos dicho en la sede principal y en la sede secundaria, se conecten entre sí. Y dentro de estas site-to-site tenemos las que son basadas en intranet, las que son una empresa, lo que hemos dicho, tienen bastantes sedes y luego están las basadas en extranet. Cuando una empresa tiene confianza en otra que no es su organización y crean estas redes intercomunicadas. Las de acceso remoto. Pues al final estas son las que más conocemos, ¿no? Las de que el teletrabajador tiene que entrar en la empresa, para acceder pues necesita este software que hemos dicho. Al final un hardware está instalado en la propia empresa y hace de gateway con ese software.
Antes de tomar la decisión final de qué VPN contratar o qué estamos analizando, ¿no? Tenemos antes que firmar, tenemos que confiar, tenemos que informarnos, tenemos que consultar quién ofrece ese servicio, cómo funciona, su rendimiento. Pero al final luego si necesitamos un throughput de ciertos gigabytes o lo que sea y no nos lo ofrece, nos quedamos con un cuello de botella que no podemos pasar. Tenemos que revisar también la compatibilidad del sistema. Si toda mi flota utiliza Windows o tengo de repente un Mac o un Linux y ese software no me va a ofrecer que mi equipo pueda crear esa VPN. Si se trata de una aplicación para el móvil, pues habrá que revisar los permisos que solicita su instalación, porque yo no le puedo permitir que investigue todo lo que tiene mi móvil, por ejemplo. Seleccionamos una VPN que cifre todo el tráfico y que cifre de extremo a extremo. Es decir, que nadie pueda ver cómo este cifrado haya sido. Y también, pues, lo que decimos siempre, ¿no? Leer con detenimiento la política de privacidad, sobre todo si comparten con información con terceros. Si ese software es gratis, como decimos, seguramente esté compartiendo información con terceros. Entramos ya con infraestructuras de escritorio virtual o Virtual Desktop Infrastructure, VDI, como se suele conocer. Esta infraestructura de escritorio virtual es una tecnología que consiste en virtualizar los entornos de trabajo de los empleados y alojarnos en una ubicación controlada por la propia empresa. Este tipo de solución pues, encaja tanto para situaciones de teletrabajo, en la que gran parte de nuestra plantilla está pues, fuera de la oficina. Y también pues, gente que tenemos en nuestra propia oficina que tenga un nivel elevado de movilidad, como pueden ser comerciales, flotas de reparto, soporte in situ, SAT. Pues para estos empleados suele ser muy útil este tipo de infraestructura. Para empleados es muy similar a trabajar desde su puesto en la oficina, ya que puede disponer del mismo sistema operativo, aplicación. Al final es como si estuvieras trabajando desde tu propio equipo, pero con la ventaja de poder trabajar desde cualquier lado. Aquí también tenemos dos modalidades, ¿no? La que puede ser VDI en un servidor propio de nuestra organización o VDI como servicio Desktop as a Service. Sabemos lo que son los SaaS y demás, pero también existe el Desktop as a Service. Al final, instalar una infraestructura en nuestro propio servidor, su principal ventaja siempre va a ser que tenemos el control sobre ella, tenemos la administración del sistema, pues evitando depender de esos terceros que nos van a organizar el servidor y podemos trasladar esos requisitos de seguridad que nosotros queramos. No obstante, pues también tiene sus desventajas, que son que hay que contar con personal técnico que realice la implementación, hay que considerar el tiempo que esto supone, este coste, y entonces también el gasto de hardware, como lo que hemos comentado, ¿no? el gasto de configurar este servidor. Y cuando hablamos de como servicio, pues todo como servicio siempre tienen unos beneficios y también de unas desventajas que hemos comentado. Pues consiste en contratar a una empresa externa y que ponga en marcha este servicio. Y los escritorios virtuales de los empleados pueden seguir siendo gestionados internamente por nosotros y aplicar las mismas medidas que nosotros queramos. El principal inconveniente de este modelo pues es la privacidad de la información gestionada que puede verse comprometida. Para evitarlo, además de leer detenidamente, como hemos dicho anteriormente, la política de privacidad, tenemos que detallar pues, nuestros requisitos cuáles son. La política que hemos comentado anteriormente, decírsela a nuestro proveedor para que especifique detalladamente hasta dónde tiene que llegar. Estos tipos de VDI Desktop as a Service, pues tenemos soluciones como puede ser VMware Workspace ONE, Horizon Cloud, Citrix Cloud Services y demás, que también hay más. Lo que comentamos, ¿no? Ventajas. ¿Qué ventajas nos dan estos VDI? Pues son, como hemos comentado, para entornos de elevada movilidad y al final pues podemos conectarnos desde cualquier sitio sin comprometer la seguridad de la empresa. Entornos seguros, son de entornos de trabajo seguros porque podemos controlarlos como si fuera nuestro propio equipo. Ahorro de coste.
Si tenemos estos equipos virtualizados, si un día queremos quitar uno de estos equipos o añadir 3, o a la siguiente semana añadir otros 5, pues siempre va a ser más fácil que comprar equipos nuevos y tener que alquilarlos nos da esa ventaja. Escalabilidad, lo que hemos comentado, ¿no? Si en un momento dado necesito que los recursos se multipliquen, puedo hacerlo en unos clics. Vale, pasamos a las infraestructuras de móvil virtual o VDI, o sea, VMI. Estas infraestructuras son muy parecidas a lo que hemos comentado de las de escritorio, pero con la peculiaridad que son para móviles. Entonces, tú puedes tener virtualizado tu sistema móvil e instalar las aplicaciones que tú necesites para trabajar. Pasando a las aplicaciones de escritorio remoto, que también todos conoceremos. Estas aplicaciones pues, proporcionan al teletrabajador la posibilidad de controlar remotamente el equipo para conectarte normalmente al equipo que tengas instalado en la oficina. Uno de los más famosos o que todos conocemos, el RDP, se suele ya integrar en el propio sistema de Windows. El acceso a escritorio remoto nos permite al usuario acceder a todas las aplicaciones y datos, recursos, como si se utilizara el equipo en la oficina. ¿Y cómo funciona este acceso a escritorio remoto? Pues se basa en que el programa cliente de acceso a escritorio remoto o plugin de navegador que tengamos esté instalado en cada dispositivo cliente de teletrabajo y se conecte directamente con la correspondiente estación de teletrabajo interna del empleado. Como estos son los beneficios que solemos decir, ¿no? No requiere de altos conocimientos y, como hemos comentado, pues suelen ser programas de plugin. Clicar y ya me conecto. Como parte negativa, porque todo tiene una parte negativa y positiva, pues estas herramientas es que pueden crear puertas traseras o backdoors. Entonces, mediante estas puertas traseras que estamos creando, se podría comprometer a la organización o a las credenciales de acceso de usuario. Además, al usar este tipo de aplicaciones, pues podemos estar, como hemos comentado antes, aceptando ciertos términos y condiciones que no sabemos cómo se está tratando nuestra información. Otro problema grave de seguridad es que está descentralizado. Es decir, nosotros tenemos que configurar cada cliente de uno en uno. Entonces va a ser un costo en horas importante. ¿Qué recomendamos desde Azure? Pues que revisar todo el software está actualizado, última versión, comprobar que los equipos no estén afectados por vulnerabilidades, no utilizar puertos por defecto, como puede ser en el RDP pues el 3389, cambiar los usuarios por defecto, no usar ningún admin, administrador, lo que se suele recomendar, ¿no? Implantar políticas de bloqueo. Si yo intento acceder a un equipo y he intentado acceder 5 veces y las 5 mal, pues igual tengo que bloquear ese equipo. Aplicar el factor de autenticación, ¿no? El doble factor. Vale, yo me he podido loguear con usuario y contraseña, pero igual necesito otra cosa más que yo tenga, como se suele decir, ¿no? Algo que sé y algo que tenga, como puede ser un móvil que me permita hacer ese doble factor de autenticidad. Existen también listas de control y asimismo también reglas específicas en el cortafuegos para restringir todo lo máximo posible ese acceso. Ya entrando un poco más en esta contratación de proveedores, ¿cómo acceder remotamente seguro al proveedor? Esta contratación de servicios, ¿no? Cuando hablamos de servicio, nos referimos a estas tareas o actividad que se realiza en una empresa, en un proveedor, para satisfacer una necesidad concreta de un cliente, que en este caso seremos nosotros. Y estas actividades pues, pueden consistir en servicios tan variados como, por ejemplo, soporte informático, seguridad física, gestión administrativa, servicios en la nube, mensajería, incluso limpieza. Además, en cuestión de cómo el precio, sabe de flexibilidad de pago, referencia de otros clientes,
Consideramos también aspectos relativos a la ciberseguridad. Todo esto son cosas que ya tenemos que estar pendientes en los nuevos contratos o cuando tenemos que actualizar el contrato que tengamos para ir metiendo ciertos puntos de ciberseguridad para que nuestro proveedor también esté pensando en integrarlos en sus servicios. Entonces, tenemos que también pensar que existen muchos subcontratados y que pueden tener acceso a nuestra propia información. Por poner ejemplos, una gestoría que elabora mis nóminas maneja datos personales de nuestros propios empleados. Entonces, ahí hay datos muy críticos. Un proveedor de soporte informático pues, también dispondrá de acceso a volumen de información muy amplio sobre nuestra empresa. Al realizar esas copias de seguridad, nuestra web o nuestra tienda online, ese proveedor va a tener mucha información nuestra. El proveedor que nos proporciona y actualiza nuestro programa de contabilidad también dispone de una información muy confidencial, que es cómo estamos financieramente. Y lo que no se nos ocurre también, ¿no? Un servicio de limpieza pues puede tener información también de cómo están mis oficinas, de papeles que dejo por ahí. Por ello, pues es muy importante que nos protejamos adecuadamente contra estos robos, estas fugas accidentales o intencionadas o tratamientos no adecuados. Y pues para formalizar dicho compromiso, que protege esa información sensible frente a fugas, a robos, se debe firmar un contrato de confidencialidad o como se le suele conocer, ¿no? NDA. Y también en estos contratos tiene que aparecer qué disponibilidad horaria va a tener nuestro proveedor, qué tiempo de respuesta, lo que se suele decir, ¿no? Service Layer Agreement, es el tiempo de resolución, qué personal va a estar asignado a este servicio, disponibilidad de los sistemas si aplica, y el contrato de confidencialidad previamente firmado pues puede establecer las acciones a llevar a cabo cuando finalice la prestación, ¿no? Si yo he acabado el contrato con mi proveedor, pues este proveedor deberá devorar toda la información que tenga mía. Imagínate que dentro de 5 años empieza a buscar en esa información y nos compromete. Y nosotros mismos deberemos asegurar a retirar estos accesos físicos y telemáticos para restringir los permisos lo más que podamos, ¿no? Si un proveedor se conecta desde fuera, yo tengo que restringir que se conecte a la máquina que yo solo quiero. Vale. Como estamos en el ámbito industrial, os propongo un pequeño juego, que es decir, yo aquí veo lo que sería arriba a la derecha, vemos la parte IT o más clásica de las organizaciones y abajo vemos la parte OT. Y como vemos, en el centro más o menos es donde se comunican los dos mundos. Y luego vemos también que el proveedor tiene una conexión. No sé si podéis ver algo que no se debería de hacer. Si se lo vais a abrir los micros, me contestáis y encantado. O por el chat o por donde queráis. Os dejo medio minutito o un minutito. No se anima nadie, ¿no? Pues lo que vemos aquí es abajo a la izquierda, como el proveedor o el soporte se conecta mediante internet, vale, pasa un cortafuegos, pero luego llega a unas máquinas que tienen acceso a toda mi planta industrial mediante, vemos ahí, Intel One. Entonces, si el proveedor ha sido comprometido, cosas que yo no puedo asegurar de que no ha sido, esos terceros siempre van a poder ser comprometidos sin que yo me dé cuenta, pues va a tener acceso a toda mi planta. Y si tiene acceso a toda mi planta, va a poder comprometer todos mis procesos, va a poder parar mi fábrica, va a poder
meter información o corromper el proceso. Lo que vamos a comentar ahora es cómo se debería hacer esa conexión a través del proveedor. Esta es una planta que se basa en Siemens y, como vemos, tienen diferentes células abajo en la zona industrial, pero para llegar hasta esas células mi proveedor va a tener que subir, o sea, bajar desde la zona IT, se va a tener que conectar mediante una VPN, va a tener que pasar mi firewall, se va a conectar a un servidor que esté virtualizado con Cinema RC, en este caso Siemens, o nuestra tecnología que tengamos implementada. Ese servidor va a ser el jump host y ese servidor va a ser el que le va a decir: solo puedes llegar hasta la célula 1 con este usuario. Luego va a haber otro usuario que vaya a poder llegar hasta 3 células, por ejemplo, y otro que vaya a poder ver incluso toda la planta. Pero voy a ser yo, con ese jump host o ese servidor de salto, el que lo voy a poder permitir hasta dónde puede llegar. Por eso, si volvemos atrás, vemos que el proveedor se conecta directamente a la zona de planta, cuando lo que se corresponde es que baje desde la zona IT, controlándose mediante un firewall externo, luego el firewall que comunica las dos redes, las dos zonas OT, los dos mundos OT-IT, llega al jump host, este me diga hasta dónde puedo saltar. Y todo esto también, pues existen diferentes hardware o software también que nos permite que el proveedor se conecte seguramente hasta la isla o hasta la zona que nosotros queramos. Como pueden ser los Seawons, que se conectan a un servidor cloud. Entonces el proveedor, entre ellos, hacen un túnel. Entonces el equipo que tiene que arreglar el técnico va a estar conectado directamente con él, pero solo ese equipo va a estar conectado. También existen como el alero CyberArk y diferentes tecnologías que nos permiten hacer ese SAT o arreglar la máquina que nosotros deseamos por nuestro proveedor. Vale, y en resumen un poco, ¿no? Empezando desde lo que hemos comentado. Elaborar políticas de teletrabajo, y si no está esa política, si no está escrita, yo no sé cómo tengo que funcionar a la hora de pedir el poder teletrabajar, a la hora de qué normas tengo que seguir para teletrabajar. Conectarme en ese teletrabajo mediante redes virtuales o VPN para evitar que la gente pueda espiar esa conexión. VPN más escritorio virtual si no se puede llegar mediante VPN a lo que nosotros deseamos. Si necesitamos llegar a ese escritorio remoto porque tiene no sé qué aplicación, pues siempre hay que conectarte antes mediante una VPN, estamos dentro de la organización y entonces ya nos conectaremos mediante escritorio remoto. Y así pues evitamos riesgos derivados de vulnerabilidades o configuraciones inadecuadas. Lo comentaba, si utilizamos escritorios remotos, que se aprieta a través de una VPN. Y ya lo que decimos, vamos a ir pensando en pedir a nuestros proveedores, a ese tercero que nos da el servicio, que empiece a implementar ciertos aspectos relacionados con la ciberseguridad en ese contrato. Y eskerrik asko, y ahora primera ronda de preguntas y luego nos metemos pues un poco a explicar la otra parte de autodiagnóstico que proponemos desde Ziur. Si queréis, si os parece, podemos incluso abrir el micro si alguien tiene alguna pregunta Claro, sí. que hacer. Nadie se va a animar. Lo tenemos todo súper claro, Iker. Está todo, hemos entendido a la perfección. Bueno, no sé si os voy a hacer unas preguntas, ¿no? No sé si conocíais estas arquitecturas, estas infraestructuras de VDI, o sea, de móviles y tal, o sea, si alguno de vosotros las utiliza, es un poco vuestra situación personal también, ¿no? ¿Usáis TeamViewer, por ejemplo, para hacer ese SAT que hemos comentado? ¿Qué utilizáis? ¿Utilizáis TeamViewer, AnyDesk o hacéis todo el proceso que hemos comentado de entrar desde arriba?
A ver, espera, que aquí hay una en el chat. Ánimo, que se animan. Ricardo, ¿qué nos cuentas? Bueno, explica un poco por qué. Sí, de todo, pero al final lo que hemos comentado, ¿no? El TeamViewer, cuando lo usamos, tenemos a un operario delante para saber que están haciendo lo que nos han dicho que están haciendo. Cuando acaba esa inspección, nos aseguramos de cerrar esa conexión que hemos abierto para que entren al equipo. Cuando lo cerramos, nos aseguramos de que el servicio no tiene un proceso por detrás y tiene un backdoor. O sea, todos estos son puntos que nos tenemos que asegurar y por eso desde Sure no aconsejamos utilizar estas técnicas a ver, si una empresa industrial está sufriendo un ciberataque, puedes acudir a vosotros, es decir, vuestra función es preventiva, también reactiva. No, desde Sure, de CERT, este rol de CERT no lo hacemos. Nuestra función es más de concienciación, pero también, bueno, como has comentado, ¿no? Está el BAS, el Cyber Security Center, que sería el que hace esta función de CERT y de incidente. Yo la verdad es que el tema del TeamViewer, que ha sido bastante recurrente desde las jornadas que estamos haciendo con vosotros, la verdad es que yo personalmente, a pesar de que creo que tengo un cierto nivel de concienciación en cuanto a ciberseguridad, la verdad es que no la había tenido presente. Siempre das por hecho que la persona que se conecta, pues luego cierra la sesión y no le das importancia. Pero claro, a raíz de las jornadas que estamos haciendo, no solo esta aplicación, sino no sé, a través del navegador solemos dejar el ordenador encendido con conexiones remotas y sin darnos cuenta, ¿no? Y la verdad es que ese tema es un... Y también solemos hacer, vale, está el operario trabajando, me voy a tomar el café mientras trabaje y sí, no lo estoy supervisando. Eso es, sí, sí. Y en ese momento puede pasar cualquier cosa, la verdad. No sé, vosotros trabajáis con este tipo, claro, el beneficio que tienen este tipo es que son click and play o plug and play, lo que decimos, ¿no? Solo tienes que poner un número y el operario ya está dentro de mi equipo, sin tener que configurar todo el recorrido que acabamos de decir. Entonces, vosotros personalmente utilizáis estos tipos de aplicaciones, tenéis VPNs, ¿cómo trabajáis? Mira, cuando hacemos mantenimiento remoto con otras empresas, pues se utilizan mucho estas aplicaciones tipo TeamViewer o PC Anywhere, que son muy cómodas pues para poder acceder al otro equipo y hacerle cualquier trabajo. En cambio, cuando es teletrabajo pensado como que el cliente, como que el trabajador está en su casa y va a acceder a su oficina, pues yo he descubierto ahora el Synology, pues como es muy conocido como un vendedor de servidores NAS, pero estos servidores NAS ofrecen el servicio también de servidor de VPN y además de que es una licencia gratuita, porque lo que pagas es la cacharrería, el hardware, pues es muy, yo creo que es seguro, fiable, accesible. Utiliza esos protocolos que tenías ahí marcados, el OpenVPN, el L2TP y el IPsec. Sí, y yo lo recomendaría. Pues una solución simple, económica y segura. Sí, al final, si por detrás tiene lo que tú has comentado, ¿no? Protocolos que son seguros como OpenVPN y tal, si te da en nivel alto esa configuración más sencilla, pues son tecnologías muy útiles. Los demás, no sé si conocíais estas infraestructuras en la cloud o tenéis algún servidor instalado o vuestros empleados cómo trabajan desde casa. Os veo muy calladitos, ¿eh? Sí, es un poco la tónica general, a pesar de que Ricardo se ha lanzado a roto el hielo un poco. Un comentario que nos hacían unos ponentes que venían de Bilbao, nos decían que en Guipúzcoa somos como muy
un poco participativo, ¿no? Como que somos un poco tímidos. A ver si así nos picaba un poco, y yo también lo utilizo, a ver si nos picamos un poquito, pero suele costar. Y más en este ámbito, ¿no? Tecnológico, industrial. Sí, bueno, yo soy María, que estoy aquí con Iker. Un poco al final, bueno, lo que comentabais de TeamViewer y todo, es verdad que, bueno, que lo usáis todos, ¿eh? O sea, no, pequeñas, grandes, y las grandes también al final utilizan el TeamViewer, porque cuando algo no funciona en la planta, pues el operario lo que necesita es sobrecargado de planta, que eso se arregle rápido, y el TeamViewer es una solución muy rápida, sencilla, y que sabemos que se utiliza mucho, pero es verdad que pasan muchas cosas a través del TeamViewer. El año pasado, por ejemplo, no sé si escuchasteis en una empresa de gestión de aguas, o sea, la gestora de aguas de Florida. Gestión de aguas quiere decir que ellos, bueno, pues hacen las mezclas de aguas, todo, o sea, que al final gestionan todo el agua de la ciudad. Como aquí podría ser el consorcio de aguas, ¿vale? De aquí, de Donosti. Pues en un momento el operador dio la casualidad, tuvo la suerte de que estaba delante de una máquina desde la que se controlaba la mezcla de aguas, y se dio cuenta que alguien estaba moviendo el ratón y no era él. Y entonces en ese momento, ostras, se dio cuenta, qué raro, quién está tocando la máquina, y desconectó. Y era el TeamViewer. Y era el TeamViewer, y alguien, bueno, pues había conseguido que lo tenían abierto, entrar en el TeamViewer, y pues no sabemos lo que habría hecho, ¿no? Claro, si os imagináis, cuando hablamos de una gestión de aguas que surte de aguas a toda una ciudad, pues que nos paren un PLC y no podemos producir, casi resulta ridículo al lado de lo que puede, pues, suponer un ataque de ese tipo, ¿no? Y tuvo suerte porque estaba delante en ese momento, si no, pues no sabemos lo que habría pasado. Entonces, ahí es verdad que somos conscientes que a veces el TeamViewer, el NIDES, que el UNC, que los tres los tratamos de la misma manera, pues son cómodos, son rápidos, y al operador lo que le interesa es que el mantenedor se conecte lo más rápido posible y solucione, pero son conexiones que siempre hay que intentar evitar. Las VPN son sencillas de montar, bueno, pues como ha comentado Ricardo, hay soluciones sencillas, que no son complicadas, que no son caras, o sea que ahí que a veces sí que igual hay empresas que tienen la sensación, que nos comentan de que eso de la VPN va a ser complicado de gestionar el día a día. La VPN es algo que en el entorno te llevamos muchos años con ellos, o sea que es algo que está ya muy automatizado, o sea, muy mejorado, o sea, que es que son prácticamente las montas en nada y son muy estables. O sea, que ya animaros. Y luego, pues en el peor de los casos, que es también lo que os comentaba ahí, que sabemos que a veces incluso por contrato tenéis puesto que con el proveedor de vuestra máquina, que tenéis puesto por contrato que el proveedor se tiene que conectar por TeamViewer para mantener la máquina, y que si no, como está por contrato, pues no hay opción de cambiar eso, y que si no es por TeamViewer no se conecta y nos da soporte, ¿vale? Entonces, en esos casos en los que no nos queda otra y hay que tener TeamViewer, sí, pues porque hay que tenerlo, ahí lo que siempre decimos es pues que habléis con vuestros operadores, con vuestra gente de planta, y que en este caso lo que tenéis que hacer es que la conexión de TeamViewer esté cerrada siempre, que solo se abra en el momento en el que un mantenedor tiene que conectarse, que siempre que esté alguien conectado en remoto, alguien fuera, algún mantenedor de fuera conectado, como comentaba Iker, que el operador esté delante de la máquina permanentemente, o sea, que no se vaya a tomar un café, que no se vaya al baño, que voy a aprovechar a hacer otra cosa, no, tienes que estar ahí delante viendo lo que está haciendo esa persona, para ver quién tú crees que es, porque al fin y al cabo tampoco sabes quién se está conectando por TeamViewer, que está haciendo lo que debería hacer, y súper importante, en cuanto acabe de hacer su trabajo, desconectar el TeamViewer. Porque al final es lo que pasa con TeamViewer. Bueno, sí, en cuanto acabe lo desconecto, pero se nos olvida, y una vez que acabe el mantenedor, pues ahí es cuando pueden surgir los problemas. Entonces, en caso de que haya que usarlo sí o sí, que somos conscientes de que a veces no queda otra, pues hacerlo con esas medidas de prevención, para intentar que eso no sea lo que nos cause un problema. Y ahí, como, bueno, pues dependéis de que los operadores actúen así, y ahí, bueno, pues ahí es un poco labor de estar con ellos, de explicarles, de concienciarles un poco, y de tener ese tipo de procesos, ¿vale? Sí, y aparte de lo que ha comentado Mariano, todos conocemos que el Windows tiene el RDP, el escritorio remoto, pero igual no todos conocemos que cuando nosotros publicamos un servicio hacia Internet, como puede ser el propio RDP, existen indexadores que lo que hacen es crear una base de datos con equipos que tengan servicios publicados. Y esos servicios publicados pueden ser escritorios remotos. Entonces, cualquiera que tenga
acceso a mi equipo, puede estar intentando acceder pues, mediante scripts que hagan ataques de diccionarios o incluso brutalmente, y una vez que hayan comprometido a ese usuario, están dentro de mi empresa. Entonces, por eso decimos también que el control de acceso, el bloquear a un usuario después de tantos intentos, pues si nosotros tenemos un servicio como el que he comentado, público para todo el mundo, hay que tener mucho ojo. Y si no hay más dudas, ya no. Y si después de esta sesión, pues, bueno, os lo había puesto en el chat, ¿no? Surgen dudas o necesitáis ayuda porque no sabéis cómo poner vuestra arquitectura, preparar vuestra red para montar un nuevo VPN, o no sabéis si tenéis la infraestructura ahora mismo necesaria para poder montar un nuevo VPN o qué opciones tenéis ya con más detalle, contactarnos y nosotros nos sentamos con vosotros, vemos un poco, os ayudamos a ver cómo tenéis montado la red, a ver si tenéis algún equipo en red con el que podéis utilizar la VPN y os ayudamos un poquito a iniciar ese camino. O sea que os he dejado mi correo en el chat, pues para cualquier duda que tengáis igual posterior a esta sesión, pues nos contactáis y os echamos una mano. ¿Vale? Sí, por lo que nos comentáis, ¿no? ¿Qué servicio hacéis? Pues lo que comenta María, ese primer paso, ese primer empujón de cómo estáis en este caso, qué necesitáis, podéis contactar con nosotros para cualquier cosa. Damos charlas de concienciación, todo lo que sea, pues, hacemos proyectos de spear phishing, BAS y tal. Y incluso ahora lo que os vamos a enseñar, ¿no? Tenemos desde CIUR hemos montado una herramienta de autodiagnóstico de ciberseguridad donde mediante preguntas pues vamos a ver cuál es nuestro nivel de madurez. Entonces voy a compartir de nuevo la pantalla. Vale, veis todos la pantalla. Lo que comentaba, ¿no? ¿Por qué desde CIUR hemos decidido crear esta herramienta de autodiagnóstico? Y vamos a tratar estos tres temas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la metodología? Y vamos, por último, a enseñaros la plataforma que es pública para todo el mundo y podéis acceder sin ningún problema. ¿Por qué desde CIUR decidimos pues, hacer esta herramienta de autodiagnóstico? Para comentar, CIUR es el Centro de Ciberseguridad Industrial de Guipúzcoa y nuestro objetivo principal es el reforzar y desarrollar las capacidades del sector industrial guipuzcoano. Y con ello, pues, forzar su competitividad. Servicios que ofrecemos, pues hemos ido diciéndolos durante la presentación, asesoría de encaminamiento, pues nos sentamos con vosotros uno a uno, nos comentáis vuestras dudas, las intentamos resolver, las resolvemos. Jornadas de sensibilización y concienciación, como pueden ser las de spear phishing, en donde tratamos temáticas un poco generales e intentamos sensibilizar a vuestros operarios. Talleres de diversas temáticas, como la que hicimos con vosotros, ¿no? La anterior vez, de cómo hacer un ataque en nuestra propia laboratorio que tenemos, el propio laboratorio mismo. Vosotros, si queréis probar vuestro producto y necesitáis un entorno controlado, podéis contactar con nosotros, configuramos la red lo más parecido a lo que queráis, que es bastante flexible, y podéis probar vuestro producto el tiempo que queráis en nuestro laboratorio. ¿Por dónde empezamos, no? Si nosotros no sabemos cómo estamos ni cuáles son nuestros principales activos, pues no podemos avanzar en esto de la ciberseguridad. Entonces necesitamos la foto de cómo estamos en este preciso instante. ¿Para qué? Pues para identificar nuestras debilidades y fortalezas de nuestra organización. Esto también, ¿por qué tiene importancia en nuestra propia estrategia de CIUR? Porque cuantos más autodiagnósticos hagáis vosotros, más datos vamos a tener nosotros, más vamos a poder dirigir el faro que solemos decir que es CIUR, la luz que dirige a las empresas. Y con esto vamos a poder dar servicios más dirigidos a vuestras necesidades. Por ejemplo, si en el ámbito de cifrado estáis mal, pues igual hacemos un taller de cifrado. Si en otro ámbito estáis mal, pues dirigiremos el taller al ámbito que la mayoría de las empresas
estén flojas. Esto es una frase de William Thomson Kelvin que dice: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y al final todo lo que no se mejora se va degradando poco a poco. Esta herramienta la hemos creado con Lead Security, que es una empresa de Madrid que se dedican a hacer rating y al final pues hemos añadido también controles del propio mundo industrial. Lo que os volvemos a decir, ¿no? Vosotros tenéis la herramienta ahí, pero si la hacéis y veis que no sabéis cómo rellenarla, contactar con nosotros con tranquilidad, vamos punto a punto y vamos rellenando juntos. Al final nos interesa que tengáis claro cómo estáis en este preciso instante. Con esta herramienta, ¿qué conseguimos? Pues establecer un modelo de autodiagnóstico en ciberseguridad, facilitaros una metodología para que una vez tengáis vuestro resultado, pues tengáis un itinerario por dónde seguir, dotar al tejido industrial de un modelo de calificación que identifique vuestro nivel de madurez, aumentar la concienciación, es lo que decimos, ¿no? El usuario, estamos día sí día también intentando aumentar la concienciación del usuario final. Y todo esto pues con una plataforma online que podéis acceder desde un navegador web. ¿Cuál es la metodología que se aplica, no? Pues es una metodología que se ha ido trabajando desde 2012. Aquí veis los diferentes hitos hasta que llega el 2019 y Lead Security Sure empezamos a trabajar juntos. Es cuando empezamos a insertar controles del mundo industrial. Se evalúan más de 1000 controles en estos dominios que vemos en pantalla. Y al final lo que tenemos es una calificación. Una calificación desde la F, que sería el suspenso, hasta la Plus, que sería la máxima seguridad. No os preocupéis en sacar F, porque al final se coge la nota más baja. Lo que solemos decir, ¿no? En la cadena, el eslabón más débil es el que dice cómo estamos. Entonces, aquí también, si sacamos una F es porque en algún control o en algún ámbito estamos mal. Pero no os preocupéis porque el objetivo de esto no es decir estamos mal, es hacer cómo estamos ahora para crear un itinerario de mejora. Lo que vemos, los diferentes estándares en los que se basa este modelo, NIST, el TIA, la ISO, y de estos 1000 controles pues se van juntando para crear el modelo. ¿Qué beneficios nos da este modelo? Pues lo que hemos dicho, tenemos un punto de arranque para crear ese itinerario, podemos optimizar la gestión de riesgos, minimizamos responsabilidades. Otro beneficio que tiene es si yo necesito contratar un servicio de ciberriesgo, una póliza de ciberriesgo, me van a pedir cómo estoy. Pues si yo les entrego esto, pues igual me reducen un poco el precio de esta ciberpóliza. Mayor competitividad, ¿no? Si estoy compitiendo y tengo este plus de ciberseguridad, pues igual contratan mis servicios. Frente a la administración también, desde SIUR, la herramienta que ponemos os da puntos a la hora de pedir ayudas en la Diputación y reduce tiempos y recursos, pues un único proceso acredita el cumplimiento de múltiples estándares, lo que hemos comentado, ¿no? Tenemos un montón de estándares que al final aquí hacemos un resumen de ellos y los metemos en la metodología. Valor añadido para los colectivos, para el colectivo de ingenieros, ¿qué significa? Pues que ellos van a tener también los datos de cómo están sus beneficiarios, de cómo está el mundo industrial, en este caso el Colegio Industrial de Guipúzcoa. Esto es lo que vais a recibir una vez completéis el autodiagnóstico. Los 14 dominios que hemos comentado, cómo estamos en cada uno de ellos, cómo está la media y cómo es el máximo de ese dominio. Hoy en día, en SIUR solo tenemos la versión Corporate, que es la versión reducida, es la primera que vais a tener que hacer, porque ya nos parece que con 37 preguntas que son, ya lleva su tiempo, es más de media hora, una horita, así, si tenéis bien claro
estructurado cómo está vuestra organización. Por eso decimos que este autodiagnóstico lo tiene que hacer una persona que tenga claro pues, cómo está de sistemas la organización. Y si necesita la ayuda del entorno TOT, también que pues, estéis un par de personas y lo hagáis en una horita. Y la versión premium ya sería con más controles, bastantes más preguntas, y ya sería pues, una jornada casi, pero esa versión todavía no la tenemos implementada desde Ziur, por eso la corporate sería la que tenéis que hacer. Y el enlace es diagnóstico.ziur.eus, que ahora os enseñaré la plataforma. Lo que hemos comentado, el corporate es la versión disminuida, o sea, un poco corta del premium, donde veis los 14 dominios con 37 cuestiones. Y ahora mismo pues, os enseñamos la plataforma. Vale. Voy a salir de aquí. Esta sería la landing page. Y entrando en la plataforma, podemos hacer el autodiagnóstico tanto en euskera como en castellano. Sería nueva autoevaluación. Escribimos servicio evaluado. ¿Cómo esto se puede hacer? Pues dividiendo incluso los mundos, ¿no? Servicio evaluado, pues quiero evaluar un proceso tal, o quiero evaluar el mundo IT, quiero evaluar el mundo T. Seleccionamos la campaña. Aquí sí, por favor, elegir el de colegios de ingenieros para que vuestra asociación tenga los datos de cómo estáis todos. Y la tipología. Pues eso, quiero evaluar la tipología de corporativo propio, servicios en la nube. Se guarda y este sería mi landing page, mi home. Una vez entramos, vamos a tener 3 ámbitos. Las cuestiones de aplicabilidad, cuestiones de cumplimiento y luego, por último, el resultado. Las cuestiones de aplicabilidad son un poco más genéricas, donde respondemos si, pues, por ejemplo, procesan datos de carácter personal, tenemos alguna certificación ISO, y según lo que contestemos aquí, en las siguientes de cumplimiento tendremos más o menos preguntas. Aquí tenemos una rellenada anteriormente, y en las de cumplimiento tenemos los 14 dominios que hemos comentado, y en cada dominio una serie de preguntas, donde se pueden rellenar o se puede decir que no aplican. Y por último, recibiremos el resultado que os hemos comentado de cómo estamos, cómo está la media de la industria, nosotros más o menos dónde nos colocamos. Y todo esto pues, se puede descargar en PDF. Y desde Ziur pues, os animamos a todos a que hagáis esa prueba de pues, pasar a ver un poco esa foto principal de cómo estoy hoy en día. Y listo. Pero no os olvidéis de elegir el colegio de ingenieros para que así pues, los propios de la asociación, como he comentado antes, tengan datos de cómo estáis vosotros. Y con esto sería todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, si a la hora de hacer el autodiagnóstico o a la hora de cuando recibáis los resultados, de interpretarlos, necesitáis ayuda. Incluso a la hora de hacerlo, pues... Sí, como he comentado en la presentación, nosotros estamos al lado, pero todo el rato en paralelo, entonces cuando queráis, contactáis con nosotros. Sí, os he puesto ahora mismo me adelanto un poquito, os he puesto el enlace al formulario de valoración. Perfecto. Aquí, bueno, sepamos un poquito qué es lo que nos aparece en la jornada. Cualquier consulta, cualquier sugerencia que tengáis que hacernos, pues también la podéis hacer a través del formulario, pues para, como comentaban Iker y María, pues si tenéis interés en alguna casuística particular, pues podamos organizarla para vosotros, para vosotras. En el chat veo que no hay más preguntas. No sé si queréis vosotros hacer alguna puntualización más, María, Iker. No os paso el link de diagnóstico a Ziur. Sí, este diagnóstico, bueno, como ha comentado Iker, ¿no? Pues es una ayuda para haceros una foto
inicial. Sí, Ricardo. Sí, yo creo que para empresas no industriales es verdad que el autodiagnóstico, digamos, se centra sobre todo en la parte más IT de las empresas industriales. O sea, que incluso para empresas no industriales, yo creo que sí os puede ayudar un poco a hacer esa evaluación, sacar esa foto inicial, incluso ver que esos controles que nosotros tenemos en cuenta, que serían, bueno, pues un poco los controles importantes a la hora de tener en cuenta de evaluar vuestra ciberseguridad. O sea, que yo creo que os puede ayudar incluso que no seáis industriales. Y eso, la idea de ese autodiagnóstico es que saquéis una foto inicial de cómo estáis para que a partir de ahí, bueno, pues podáis dar pasos, evolucionar, decidir en qué invertís y volver otra vez a insistir en el mensaje de que, bueno, para cualquier cosa que necesitéis, dudas, proyectos que tengáis, si queráis una opinión, cualquier cosa, salvo la parte de atención de incidentes, que es verdad que eso no lo hacemos nosotros, eso sería el BAS. Animaros a escribirnos y os echamos una mano con lo que necesitéis y bueno, para mejorar un poco vuestra ciberseguridad. Todos los servicios que damos son gratuitos para vosotros, o sea que hay que aprovechar que estamos aquí y explotarnos. Corrígeme si me equivoco también, María. Yo creo que aunque no seáis empresas industriales, os van a poder dirigir a profesionales que os puedan ayudar en vuestras necesidades. O sea que yo creo que tenéis que tener a CIUR como un referente y como una ventaja que tenemos en Guipúzcoa, ¿no? Y en Euskadi de tener este centro que nos puede ayudar con nuestras consultas. A pesar de que no seamos empresas industriales, pues siempre nos van a poder orientar y dirigirnos a donde tenemos que acudir. Sí. O sea, nosotros hablamos del amplio sentido de la palabra industrial, pero bueno, es verdad que también colaboramos con, o sea, para nosotros dentro de lo que es una empresa industrial o sea, es muy amplio, ¿vale? Pero incluso también colaboramos con startups, aunque no seáis una empresa industrial, bueno, pues si necesitáis algo, contactaos porque bueno, pues también de una manera o de otra os podremos ayudar. Pues nada, pues si no tenemos más preguntas, lo que comentábamos, quedamos a disposición tanto en el colegio, en nuestra oficina Acelerapyme, como en CIUR, para que si os surja alguna duda, pues tras revisar la documentación que os enviaremos o tras ver el vídeo nuevamente, pues nos la planteéis. Y nada, os emplazamos a nuevas jornadas. Estamos constantemente programando jornadas de diferentes temáticas en el colegio, dentro de la OAP, y también quedamos abiertos a sugerencias. Cualquier necesidad, cualquier duda que os surja, nos la podéis plantear e intentaremos ayudaros con todo lo que podamos. Y que, María, es que ricasco, muchísimas gracias por vuestra aportación y muchas gracias a todas las personas que habéis participado. Es que ricasco eta aurren arte. Bai, eskerrik asko. Agur.